Bienvenidos a esta historia de Jujutsu Kaisen, el origen. En esta historia, seguirán a Kaito, la primera maldición que nació y el ser destinado a traer el caos al mundo. Aviso. Todos los nombres y personajes pertenecen a sus respectivos dueños, y no tengo autoridad sobre ellos. Créditos a los creadores originales. Un detalle extra, jejeje. Si desean disfrutar el capítulo con música, en mi canal encontrarán una lista de reproducción de música de Naruto. La lista solo estará disponible para computadoras, así que pueden abrir la música en una pestaña y el capítulo en otra. Será una experiencia más inmersiva. Además, estoy comenzando a subir los capítulos a Webnovel. Podrán encontrar el enlace en la descripción, y si no lo encuentran estará en la caja de comentarios o buscar el título directamente en la página de Webnovel. Gracias por su apoyo y comprensión. Sin más preámbulos, comencemos con el capítulo. Capítulo 4. Jujutsu Kaisen. El origen. En el capítulo anterior, Kaito continuó explorando sus habilidades mientras los hechiceros de Jujutsu investigaban la desaparición de maldiciones en Tokio. Gojo y sus estudiantes siguieron sus movimientos y, tras un encuentro tenso, acordaron reunirse con él para obtener respuestas. Durante la conversación, Kaito reveló su verdadera identidad. Era un antiguo hechicero de hace más de 2000 años, conocido como el Dios Maldito y la Primera Maldición. Contó cómo su clan fue destruido por los clanes Gojo y Zenin, y cómo, tras años de sufrimiento, se convirtió en una maldición viviente y el origen de las maldiciones en la actualidad. Al final, Sukuna intervino burlándose de Kaito, lo que llevó a un intercambio de palabras entre ambos. Mientras tanto, los hechiceros quedaron en shock tras descubrir la verdad sobre su pasado y su poder, preguntándose si era un enemigo o un posible aliado. Kaito se recargó en el sofá y observó a los hechiceros con calma. Entonces, hechiceros, ¿qué piensan hacer? Gojo lo miró fijamente antes de responder con su usual tono despreocupado, pero con un trasfondo serio. Eso depende de ti y de lo que pienses hacer ahora que has regresado. No solo quieres restablecer tu clan, ¿verdad? ¿Cómo crees que el mundo te verá? Kaito mantuvo su mirada en Gojo por un momento antes de hablar, su tono sereno, pero con una convicción firme. La barrera que creé su propósito era separar los desechos finales de la humanidad, mientras su energía se propagaba por el mundo. Pero ustedes hicieron algo, colocaron otra barrera sobre la mía. O quizás intentaron copiarla. Hizo una breve pausa, observando sus reacciones antes de continuar. La barrera que crearon, la destruiré. Dejaré que el mundo conozca la verdad sobre las maldiciones y, además, las esparciré por todo el planeta. También haré que la energía maldita, que hasta ahora se ha concentrado en Japón, pueda extenderse sin restricciones. Su mirada se tornó aún más afilada. El mundo se volverá más amplio y solo los fuertes sobrevivirán. Los tres estudiantes abrieron los ojos con sorpresa, sintiendo la seriedad en las palabras de Kaito. Gojo, con una sonrisa ladeada, pero con el tono más afilado, habló. Eso fue lo que encontraste, ¿verdad? Buscas un cambio, algo que te recuerde quién eras, pero lo que dices no tiene sentido. ¿Por qué lo harías? ¿Porque liberarías la barrera y expandirías la energía maldita por el mundo? ¿Alguien como tú, que desprecia a los humanos porque les daría poder? Kaito abrió la boca ligeramente, como si fuera a responder de inmediato, pero se quedó en silencio. ¿Por qué? En su mente, la pregunta resonó una y otra vez, como un eco interminable. ¿Pero por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Gojo observó su expresión y sonrió con diversión. Parece que todavía no te has asimilado completamente a ese cuerpo. Sus pensamientos, su forma de ver el mundo, se filtran en tu mente y contaminan tu personalidad. Puedo verlo, Kaito. Kaito sintió un fuerte punzón en la cabeza. Se llevó una mano a la sien y se inclinó ligeramente hacia adelante. Maldición, este cuerpo aún me afecta. Los recuerdos no eran el problema. La mente humana era el problema. El alma original de este cuerpo fue destruida, eso es un hecho. No, entonces, ¿por qué siento esto? ¿Por qué hay pensamientos ajenos en mi mente? ¿Por qué dudo? Apretó los dientes. He vivido más de 3 vidas. No debería importarme. El dolor aumentó. Restablecer mi clan, esa es la única certeza. Pero la energía maldita, ese no era mi verdadero propósito. 2 ideas se han unido en mi mente, pero al final solo puede quedar una. Cerró los ojos con fuerza.
Voy a destruir la barrera de esta tierra y luego lo pensaré. Pero la sensación de vacío no desaparecía. Mi deseo era destrucción y caos, pero maldita sea, mi cabeza. Gojo se recargó cómodamente en el sofá, sin perder su sonrisa confiada. No es tan fácil tomar un cuerpo, ¿verdad? Debiste haber absorbido más que recuerdos. Emociones, detalles insignificantes se han filtrado en ti. Ahora eres uno solo con ese recipiente mientras él te devora. Kaito agarró su cabeza con ambas manos. Esto es ridículo, no debería estar sintiendo nada. El dolor palpitaba en su cráneo como si su propia existencia estuviera fragmentándose. Gojo se puso de pie con un movimiento tranquilo. Bueno, parece que estás teniendo algunos problemas de identidad. Pero no te preocupes, levantó la mano y lo apuntó con sus dedos, su tono ligero, pero con una fuerza demoledora detrás. Es hora de que mueras y pagues por tus pecados, primera maldición. En la punta de los dedos de Gojo apareció una esfera de energía. Azul, murmuró con confianza. Pero antes de que la técnica pudiera activarse, Kaito desapareció de su lugar. ¡Bum! En un instante, Gojo salió disparado, atravesando la pared con un estruendo ensordecedor. Itadori, Megumi y Nobara se quedaron paralizados por la sorpresa, mirando hacia donde su maestro había sido lanzado. Frente a ellos, Kaito permanecía inmóvil, con el puño aún extendido. No me subestimes. Eso no será suficiente para frenarme, dijo con frialdad. Itadori sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Apenas había visto moverse a Kaito. ¿Cómo fue tan rápido? Actuando por instinto, se impulsó con el pie sobre la mesa de té frente a él, preparándose para atacar, pero en el mismo instante crack. La mesa fue destruida en 1000 pedazos y, antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco impactó en su espalda. ¡Bum! Itadori fue estampado contra el suelo con una brutalidad aterradora. Megumi y Nobara apenas lograron reaccionar. Ambos sacaron sus armas e intentaron atacar desde los costados. Pero... TSK. Kaito apareció entre ellos como una sombra fugaz. ¡Bum! ¡Bum! Dos impactos resonaron al instante. Megumi y Nobara salieron volando, estrellándose contra los muebles y las paredes, derribando todo a su paso. Desde el cráter que había dejado su impacto, Gojo se levantó con una expresión seria, observando a Kaito con una nueva apreciación. Su golpe fue capaz de empujarme, ni siquiera mi vacío infinito lo detuvo, solo me hizo volar. Y eso que protegí todo mi cuerpo es rápido. Es fuerte. Mis estudiantes no podrán ni siquiera tocarlo. Kaito lo observó con indiferencia. Los mataré primero y luego solucionaré lo demás. Pero, en ese instante, una punzada de dolor atravesó su cabeza. TCH. Aprovechando la distracción, Gojo apareció frente a él y lo sujetó del cuello con una velocidad imposible. Te sacaré de aquí. En un abrir y cerrar de ojos, atravesaron las paredes, derribándolas con estruendos ensordecedores. ¡Bum! 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 Los dos salieron disparados del edificio a una velocidad devastadora. Gojo lo arrastró a través del aire, alejándolo de la ciudad en cuestión de segundos. La presión del viento rugía a su alrededor mientras se movían a una velocidad imposible. Y entonces, Gojo lo lanzó con fuerza descomunal. El cuerpo de Kaito atravesó los cielos como un proyectil hasta que finalmente impactó contra el suelo en medio de un bosque a las afueras de la ciudad. ¡Bum! La explosión levantó una enorme nube de polvo y escombros. Los árboles fueron arrancados de raíz. La tierra tembló por el impacto. El silencio se hizo por un momento, pero solo por un instante. Gojo aterrizó suavemente a unos metros de distancia, observando el cráter donde Kaito se había estrellado. Bien, ahora podemos pelear en serio. La batalla apenas comenzaba. Kaito se puso de pie lentamente, sacudiendo el polvo de su ropa. Se miró a sí mismo por un momento, flexionando los dedos mientras una ligera expresión de molestia cruzaba su rostro. «Eso dolió», murmuró con frialdad. Pero algo más lo inquietaba. Llevó una mano a su sien, sintiendo el latido punzante en su cabeza. Mi mente sigue desordenada. No puedo organizar mis pensamientos. Apretó los dientes y levantó la mirada, observando su alrededor. El bosque estaba devastado por el impacto, los árboles arrancados de raíz, el suelo fracturado por la fuerza de su caída. Desvió la vista hacia Gojo, quien lo miraba con su usual sonrisa confiada.
Kaito exhaló lentamente y habló con su tono sereno. Así que me sacaste de la ciudad para poder pelear a gusto, comentó con tono neutro. Inteligente. Pero eso no cambiará nada. En ese momento, las gafas de Kaito comenzaron a deshacerse en un fino polvo dorado, dispersándose como arena en el aire. Gojo observó en silencio mientras los ojos de Kaito quedaban completamente expuestos. Un rojo intenso con una pupila rasgada, similar a la de una bestia. El aire a su alrededor vibró. Pero eso no cambiará nada de lo que ocurrirá aquí. La presión maldita a su alrededor se intensificó. La verdadera batalla estaba por comenzar. En el edificio donde se encontraba el otro grupo, Itadori se puso de pie lentamente, tambaleándose un poco mientras observaba el enorme agujero en la pared por donde habían salido Gojo y Kaito. Llevó su mano a la espalda, sintiendo el dolor persistente del golpe que lo había derribado. Luego miró a sus compañeros. Megumi y Nobara también estaban reincorporándose con dificultad, sosteniéndose los costados donde habían recibido el impacto. Megumi respiró hondo y habló con seriedad. Gojo-sensei se lo llevó, seguro pelearán con todo. Pero no pensé que hubiera tanta diferencia. Ni siquiera pude ver sus movimientos, solo sentí el dolor. Nobara chasqueó la lengua con frustración. Maldición, ese golpe dolió, pero se sintió raro. Como si ni siquiera me hubiera golpeado directamente. ¿Qué carajos fue eso? Itadori frunció el ceño, recordando la sensación del impacto. Solo vi un destello y lo siguiente que sentí fue algo rozándome la espalda. Pero en cuanto me tocó, mi cuerpo fue aplastado contra el suelo. Megumi asintió con expresión seria. Así que fue eso, ni siquiera nos golpeó de lleno. Solo nos rozó. Si ese golpe hubiera sido directo, estaríamos muertos. En ese instante, la boca de Sukuna apareció en un costado de la cara de Itadori y habló con diversión. Mocoso, muévete. Quiero ver el combate entre ellos. Ja 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 ja. Itadori chasqueó la lengua con molestia, pero suspiró. Aunque no quiera admitirlo, tiene razón. Tenemos que ir hacia ellos. Megumi, ¿tienes algún plan? Megumi se acercó al agujero en la pared por donde Gojo y Kaito habían salido volando. Sin perder tiempo, juntó las manos en un sello y murmuró. Nue. Un ave de color rojo apareció en el aire y descendió hasta posarse a su lado. Megumi saltó ágilmente, dejándose sujetar por el ave de los hombros mientras se elevaba. Ustedes quédense aquí, dijo antes de que Nue lo llevara volando en dirección a la batalla. Nobara y Itadori se quedaron en blanco por un segundo antes de fruncir el ceño con enojo. Oye, Megumi. Gritó Nobara molesta, pero ya era tarde. Chasqueó la lengua y miró a Itadori con determinación. Cárgame. Itadori ladeó la cabeza, confundido. ¿Eh? Nobara lo fulminó con la mirada. Que me cargues, idiota. Itadori suspiró resignado y la tomó en brazos. Retrocedió unos pasos, calculando la distancia, y luego corrió con todas sus fuerzas hacia el borde del edificio. Con un gran impulso, saltó al edificio más cercano, aterrizando en la terraza. Sin perder el ritmo, siguió corriendo a toda velocidad, saltando de un edificio a otro mientras Nobara se sujetaba con fuerza. Desde el cielo, Megumi descendió hasta una colina cercana, donde una carretera pasaba bordeando el lugar del combate. Se acercó a la valla de seguridad y desde allí pudo observar la pelea con claridad. La distancia era suficiente para evitar ser detectado, pero aún así podía ver todo lo que ocurría. Después de correr y saltar entre varios edificios, Itadori finalmente llegó al punto de observación. Apenas aterrizó en la colina, dejó a Nobara en el suelo y se inclinó, jadeando por el esfuerzo. Megumi, sin apartar la vista del combate, frunció el ceño y habló con seriedad. Les dije que se quedarán. Es peligroso venir aquí. Nobara, aún molesta, no dudó en darle un golpe en la cabeza. No nos digas qué hacer. Si tú puedes venir, nosotros también. Megumi chasqueó la lengua, frotándose la cabeza con una mueca de fastidio, mientras Itadori intentaba recuperar el aliento. Sin embargo, cualquier discusión quedó en segundo plano cuando los tres dirigieron su atención a la batalla. Desde su posición elevada en la colina, la vista del enfrentamiento entre Gojo y Kaito era imponente. La zona había sido devastada, con árboles arrancados de raíz y el suelo agrietado por la intensidad de los golpes. La tensión en el aire era abrumadora, y el combate estaba a punto de comenzar.
Kaito dio un paso hacia adelante, y en ese instante, la presión del lugar se disparó. Una oleada de energía maldita se expandió en todas direcciones, aplastando el entorno con su presencia. Los pájaros en los alrededores salieron volando en desbandada, mientras el suelo crujía levemente bajo sus pies. Después de ese instante de caos, el lugar quedó en completo silencio. Gojo movió su mano con calma y deslizó su venda hacia abajo, revelando sus ojos brillantes. Desde su posición, Megumi, Nobara y Itadori observaban la escena con los músculos tensos. Un escalofrío recorrió sus cuerpos, y sin darse cuenta, el sudor comenzó a resbalar por sus frentes. La intensidad de la batalla que estaban a punto de presenciar superaba con creces cualquier cosa que hubieran imaginado. En ese instante, Kaito apareció frente a Gojo con una velocidad abrumadora. Su puño se estrelló contra él con una fuerza descomunal, provocando una explosión devastadora. ¡Boom! Los árboles de los alrededores fueron arrancados de raíz, el suelo se agrietó violentamente y escombros salieron disparados en todas direcciones. Pero cuando la nube de polvo comenzó a disiparse, la escena quedó clara. Gojo sostenía el puño de Kaito a solo centímetros de su rostro. Su expresión se mantenía tranquila, pero sus pies se habían deslizado varios metros hacia atrás por el impacto. Con una leve sonrisa, Gojo habló. «No podrás tocarme». Kaito, sin inmutarse, respondió con frialdad. «Ya veremos». Kaito reaccionó de inmediato. Con su otro brazo lanzó un barrido con fuerza brutal, pero Gojo se agachó ágilmente. ¡Boom! El impacto de la barrida destruyó todo detrás de Gojo, arrasando árboles y levantando una nube de escombros. Aprovechando la apertura, Gojo golpeó el estómago de Kaito con una fuerza devastadora, enviándolo volando hacia el otro extremo del bosque. ¡Boom! Kaito atravesó varios árboles antes de estabilizarse en el aire. En ese instante, detrás de él, 3 ondas doradas aparecieron, distorsionando el espacio. De ellas surgieron 3 enormes espadas con diseños únicos y majestuosos, flotando con un brillo imponente. Las espadas se lanzaron a toda velocidad contra Gojo, apareciendo justo frente a él en un parpadeo. Shin. El impacto sacudió el terreno, y la fuerza de la explosión envió a Gojo volando. Con una acrobacia impecable, se estabilizó y aterrizó con suavidad. Sin embargo, las espadas no se detuvieron. 2 de ellas giraron en el aire y se lanzaron en un corte horizontal a toda velocidad. Gojo saltó, girando sobre sí mismo para pasar entre ambas. Pero en ese instante, la tercera espada apareció desde arriba con un corte vertical. ¡Crack! Golpeó directamente a Gojo, estampándolo contra el suelo con una explosión de energía. Las otras 2 espadas aprovecharon la apertura y descendieron con fuerza, presionando aún más a Gojo contra el suelo. ¡Boom! ¡Boom! El suelo se agrietó con la presión, pero aún así, las espadas no lograban tocarlo. Gojo sonrió con confianza. Expandiendo su barrera infinita, se impulsó desde el suelo y desató una onda de energía que alejó las espadas. ¡Bam! Aunque las armas aún flotaban a su alrededor, presionándolo, ahora estaban ligeramente alejadas debido a su técnica. Desde la distancia, Kaito lo observó con serenidad, pero en sus ojos se reflejaba una ligera molestia. Las espadas seguían presionando a Gojo, flotando a su alrededor con un brillo imponente. Sin embargo, él comenzó a caminar tranquilamente hacia Kaito, sin mostrar preocupación alguna. Kaito entrecerró los ojos y analizó la situación. Esa barrera es molesta. Aunque la de Sorata Gojo era más parecida a una barrera de energía que podía romperse, esta es diferente. En lugar de bloquearme por completo, parece que ralentiza mis ataques, distorsionando el impacto antes de que puedan alcanzarlo. Está compuesta de una forma completamente distinta. Gojo seguía acercándose con calma, su sonrisa confiada intacta. En ese instante, a un costado de la mano de Kaito, una onda de energía apareció de un color dorado, distorsionando el aire a su alrededor. Desde su centro, emergía lentamente la empuñadura de una katana. Pero en ese instante, Kaito sintió un agudo punzón en su cabeza. Su expresión se crispó de dolor mientras una intensa sensación de mareo lo golpeaba. Otra vez esta interferencia. El dolor fue tan fuerte que su concentración se rompió por un instante, y la katana se hundió de nuevo en la onda de energía, desvaneciéndose, y las espadas que presionaban a Satoru se detuvieron. Gojo, sin perder la oportunidad, apareció de inmediato frente a él y le agarró la cabeza con fuerza.
¡Boom! Con un solo movimiento, estampó a Kaito contra el suelo, creando un enorme cráter a su alrededor. Sin darle tiempo a reaccionar, levantó su puño y lo estrelló brutalmente contra él. ¡Boom! El impacto expandió el cráter, haciendo que la tierra se resquebrajara y la sangre se dispersara por los escombros. Pero Gojo no se detuvo. Levantó el puño una vez más y golpeó con aún más fuerza. ¡Boom! El terreno quedó completamente devastado. La potencia del golpe despejó la zona por completo, derribando los árboles cercanos como si fueran simples ramas. A la distancia, Novara observaba el impacto con los ojos muy abiertos. Parece que el combate ha terminado. Megumi cruzó los brazos, sin apartar la mirada del caos que había dejado Gojo. Si no hubiera tenido problemas con su cuerpo, habría sido un oponente mucho más peligroso. Itadori, aún sintiendo la presión residual de la batalla, tragó saliva antes de hablar. Tienes razón, pude sentirlo. La energía que liberaba era aterradora. Los tres continuaron observando el lugar, convencidos de que la batalla había llegado a su fin. Pero en el interior de Kaito algo estaba ocurriendo. Un espacio infinito de color negro se expandía a su alrededor. Un lugar vacío, sin sonido, sin vida. Kaito apareció en medio de aquella oscuridad, con su apariencia original. Su cabello largo caía sobre sus hombros, vestido con un yukata tradicional. Sus ojos, los verdaderos, resplandecían con su brillo característico. Frente a él, en la distancia, un pequeño rayo de luz se filtraba en la negrura. Y allí, de pie bajo la luz, estaba otra persona. Cabello negro, traje elegante, su rostro era conocido. Kaito entrecerró los ojos y habló con voz firme. Así que eres tú, Shiro Tanaka. Shiro lo miró con furia, su cuerpo temblando por la emoción mientras su voz se quebraba. No te dejaré hacer lo que quieras. Kaito lo observó con calma, evaluando su desesperación. Así que esto es lo que queda de tu alma, ya no perteneces a este mundo. Pero debo admitirlo, tu voluntad es inmensa, mucho más fuerte que la de la mayoría. Shiro apretó los dientes con rabia y levantó las manos, listo para enfrentarlo. Kaito entrecerró los ojos, su voz se volvió más fría. Sabes muy bien la fuerza de mi voluntad y lo que soy capaz de hacer. No me provoques más. Tomé tu cuerpo sin saberlo, pero es suficiente. Estoy protegiendo la vida que llevabas antes. Con eso debería bastar. Shiro lo miró con odio, sus ojos reflejaban un dolor profundo. Maldito, solo eres una mala persona. Vi partes de tus recuerdos, mataste a tantas personas inocentes como lo fuiste tú. Las masacraste sin piedad, las torturaste. Tú sufriste lo mismo y, aún así, se lo hiciste a otros monstruos. La luz que lo rodeaba comenzó a expandirse con intensidad, vibrando con la fuerza de su desesperación. Kaito lo observó en silencio por unos segundos y luego suspiró con indiferencia. Hasta aquí llegaste. Levantó su mano y la cerró en un puño. En un instante, la luz de Shiro fue devorada por la oscuridad. Su alma fue aplastada sin resistencia. Kaito habló con su tono sereno, casi como si estuviera explicando un hecho inevitable. Si te hubieras quedado quieto, sin interferir, podrías haber seguido existiendo en mi interior sin que me diera cuenta, pero supongo que era de esperarse. Después de todo, este cuerpo solo estaba siendo controlado como una marioneta. Aún no estaba completamente fusionado conmigo. Cerró los ojos por un instante, sintiendo la última huella de Shiro desvanecerse. Tarde o temprano, su alma habría sido destruida. Mientras tanto, en el mundo exterior, Gojo observó el cuerpo de Kaito, sin vida, su cabeza completamente destruida. Se puso de pie, suspiró y comenzó a caminar de vuelta, alejándose unos metros. Todo terminó. En ese instante, la cabeza de Kaito se regeneró a una velocidad abrumadora. Gojo se giró rápidamente, su mirada afilada analizando cada detalle. Vi cómo su vida se desvanecía. No era la suya, era la del cuerpo de Shiro. Pero su energía maldita sigue siendo la misma en todo su cuerpo, sin imperfecciones. ¿Qué está sucediendo? Lentamente, Kaito se puso de pie, acomodándose mientras su rostro terminaba de reconstruirse. Finas líneas de color rojo brillaban en su piel, como si lo estuvieran reparando desde dentro. Gojo entrecerró los ojos y habló con calma. Así que mataste lo que quedaba de Shiro. Ya no puedo ver parte de su alma. Kaito simplemente lo observó en silencio. Su rostro volvió a la normalidad y, tras un instante, suspiró, como si se hubiera liberado de un peso.
Debería agradecerte, incluso con mis ojos no podía ver su alma. Estaba demasiado oculta en este cuerpo. Pero gracias a que destruiste el cerebro y provocaste la muerte temporal de este recipiente, pude hundirme más profundo en su interior. Hizo una breve pausa antes de continuar. Al parecer, ahora me entiendo un poco más sin la interferencia de lo que quedaba de su voluntad. Su mirada se endureció y su energía maldita comenzó a fluir con intensidad. Lo primero será derrotarte. Luego, reconstruiré mi clan. La hechicería necesita un cambio, y yo tomaré el control. Un destello de frialdad cruzó sus ojos. Pero si el mundo se interpone, no voy a ignorar la parte de mí que ansía la destrucción. Si la hechicería debe renacer, entonces primero este mundo debe arder hasta los cimientos. Gojo sonrió con confianza, su presencia irradiaba seguridad absoluta. No te dejaré hacer eso porque antes, yo te mataré. Kaito sostuvo su mirada con frialdad y dio un paso al frente. Ya lo veremos. Las espadas que habían estado atacando a Gojo flotaban en el aire, vibrando con una energía latente. En un instante, las tres desaparecieron y reaparecieron al lado de Kaito. Al mismo tiempo, a un costado de su mano, una onda dorada se materializó, distorsionando el aire a su alrededor. Desde su interior, emergió lentamente la empuñadura de una katana. Con un movimiento fluido, Kaito sacó la katana. Su hoja, negra como la noche, era más larga de lo normal, con una empuñadura dorada adornada con detalles en negro, irradiando una presencia imponente, la misma katana del pasado. Sin prisa, alzó la katana y la apuntó directamente hacia Gojo. En ese instante, una energía oscura envolvió la hoja, vibrando con un poder abrumador mientras Kaito adoptaba una postura de ataque. Técnica de espada, habilidad de objeto, eliminar. Con un corte horizontal, una ráfaga de energía cortante salió disparada a una velocidad imposible de seguir a simple vista. Gojo reaccionó en el último segundo, impulsándose hacia arriba para esquivar el ataque. Sin embargo, todo lo que se encontraba en la trayectoria del tajo fue cortado sin resistencia. El suelo, los árboles, incluso la colina a la distancia recibió el golpe provocando otro estruendo boom. Los que observaban el combate se cubrieron con sus antebrazos cuando el ataque impactó contra la montaña a su lado, dejando un corte limpio que atravesaba de un extremo a otro. Megumi, con los ojos muy abiertos, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tragó saliva y murmuró. Ese poder destructivo, maldición, si ese ataque nos hubiera alcanzado, habríamos muerto sin siquiera darnos cuenta. Itadori observó el daño con asombro y tensión en su expresión. Ni siquiera pude ver el corte, solo escuché el estruendo. Novara frunció el ceño, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Esto está a otro nivel. ¿Cómo se supone que alguien pueda luchar contra algo así? Gojo observó la destrucción con sorpresa, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Kaito apareció sobre él en un parpadeo, descendiendo con su katana envuelta en energía. Gojo se movió en el aire, esquivando por centímetros, pero cuando la hoja impactó contra el suelo, la tierra misma se partió en dos, generando otra explosión masiva. ¡Boom! Sin perder tiempo, Gojo apuntó sus dedos hacia Kaito. Rojo. Una esfera de energía rojiza apareció y salió disparada con una velocidad abrumadora. Kaito, sin inmutarse, blandió su katana y lanzó otro corte en el aire. La energía oscura chocó directamente contra la esfera de Gojo, provocando una colisión brutal entre ambas fuerzas. El choque desató una onda expansiva, sacudiendo todo a su alrededor. Los árboles, el suelo y las rocas fueron arrasados sin piedad, dejando un paisaje devastado de escombros y tierra levantada. En ese instante, otro estruendo retumbó en el campo de batalla cuando las espadas colosales de Kaito se lanzaron contra Gojo, presionándolo sin darle espacio para moverse. Al mismo tiempo, Kaito realizó otro corte con su katana, enviando una ráfaga de energía devastadora directamente hacia su oponente. Sin embargo, justo antes de que el ataque lo alcanzara, varias esferas de color azul aparecieron alrededor de Gojo y fueron lanzadas hacia la ráfaga cortante. Cuando ambas energías chocaron, una explosión masiva sacudió el lugar. ¡Boom! Pero esta vez, algo fue diferente. Las esferas no solo bloquearon el impacto, sino que lo absorbieron por completo, disipando el ataque de Kaito.
Una de las esferas, cargada con la energía absorbida, se desplazó de manera errática y, en un instante, atravesó las espadas flotantes de Kaito, dejando huecos en ellas como si absorbiera por donde pasa, destruyéndolas en el acto con una fuerza abrumadora. Los fragmentos de las espadas se desintegraron en el aire mientras Kaito observaba con seriedad. Gojo, por su parte, sonrió con confianza. La batalla estaba lejos de terminar. Ambos en el aire se observaron y descendieron al suelo. Gojo lo observó con una sonrisa, mientras Kaito lo observa con seriedad. Los pedazos de las espadas desaparecieron en polvo dorado. Kaito lo observó con molestia y habló con frialdad. Te crees mucho pero da igual. En ese instante, la katana de Kaito que estaba en su mano desapareció en polvo dorado como arena y varias ondas doradas aparecieron a su alrededor, expandiéndose en el aire como portales resplandecientes. De ellas emergieron bastones dorados que brillaban con un intenso resplandor rojo. El calor del ambiente comenzó a aumentar rápidamente, distorsionando el aire con ondas de calor. En la punta de cada bastón, esferas de fuego comprimido comenzaron a formarse, vibrando con una energía abrumadora. El suelo bajo sus pies se resquebrajó y la vegetación circundante comenzó a arder incluso antes de que los proyectiles fueran disparados. Gojo se preparó, concentrándose en la inminente ofensiva. En un parpadeo, una de las esferas fue disparada con una velocidad descomunal. Shin. El proyectil de fuego colisionó contra la barrera infinita de Gojo, empujándolo varios metros hacia atrás mientras alzaba su antebrazo para amortiguar la fuerza del impacto. La esfera se desvió levemente de su trayectoria y salió disparada hacia la distancia. Segundos después, el horizonte se iluminó con un resplandor cegador y una gigantesca explosión sacudió la tierra. ¡Boom! La onda expansiva barrió el área con un viento feroz, sacudiendo los árboles y levantando una nube de polvo y cenizas. Desde la colina, los espectadores sintieron el impacto del ataque. Megumi se cubrió el rostro con un brazo mientras su ropa y cabello se agitaban violentamente. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? Nobara, con los ojos muy abiertos, trató de recuperar el aliento. ¿Esa cosa era solo un ataque? Itadori observó la devastación con el ceño fruncido, sintiendo como su pulso se aceleraba. Esto es otro nivel. Gojo miró la explosión con una sonrisa desafiante y luego dirigió la vista hacia Kaito. Esa explosión fue bastante fuerte. Sin perder el ritmo, alzó una mano y señaló directamente a Kaito. Azul. En ese instante, una enorme esfera de energía azul comenzó a formarse en la punta de sus dedos, absorbiendo todo a su alrededor con una fuerza abrumadora. Rayos de energía chisporrotearon a su alrededor mientras la esfera aumentaba su tamaño y luego, en un destello, salió disparada a gran velocidad hacia Kaito. Kaito entrecerró los ojos. En respuesta, las bolas comprimidas de fuego que flotaban a su alrededor fueron lanzadas simultáneamente contra la esfera azul. Ambas energías colisionaron, provocando una serie de explosiones que sacudieron el campo de batalla. ¡Boom! 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 Pero entonces, la explosión fue arrastrada hacia el interior de la esfera azul, devorando todo su rastro de destrucción. La esfera continuó avanzando hasta que, de repente, se contrajo y desapareció por completo. El suelo tembló con el impacto final, dejando tras de sí un enorme cráter. Desde los extremos de aquel abismo recién formado, Kaito y Gojo se observaban mutuamente. Gojo dio un paso adelante y en un parpadeo desapareció, reapareciendo justo frente a Kaito con un puñetazo directo a su rostro. Kaito reaccionó al instante, inclinando su cuerpo para esquivar el golpe. Sin perder tiempo, lanzó su propio puñetazo contra Gojo, pero este atrapó su brazo con facilidad y respondió con un golpe demoledor al rostro de Kaito. ¡Boom! El impacto hizo que Kaito cayera sobre una rodilla mientras Gojo sonreía con confianza. No eres tan intocable como crees, comentó con diversión. Sin perder tiempo, Gojo lanzó otro puñetazo, pero Kaito lo esquivó moviendo la cabeza con precisión. Acto seguido, contraatacó con un puñetazo directo al infinito de Gojo. ¡Boom! El impacto fue lo suficientemente fuerte como para enviar a Gojo volando hacia atrás, rodando por el suelo a gran velocidad. Sin embargo, en un parpadeo, Gojo reapareció justo frente a Kaito. No te emociones tanto. Gojo descargó un golpe demoledor en su estómago, elevándolo en el aire por la fuerza del impacto.
Antes de que pudiera reaccionar, Gojo giró sobre sí mismo y le asestó un segundo puñetazo directo al rostro, enviándolo disparado contra los escombros cercanos. ¡Boom! Las piedras y restos del terreno volaron en todas direcciones. Gojo no se detuvo. Corrió hacia Kaito a toda velocidad y, con un salto preciso, descendió con una patada que impactó el suelo con una fuerza brutal. ¡Crack! El suelo se agrietó bajo el peso del ataque. Pero Kaito ya no estaba allí. Rodó por el suelo, esquivando el golpe en el último segundo, antes de ponerse de pie nuevamente. Fortalecer. En un instante, líneas de energía roja comenzaron a brillar sobre su cuerpo, recorriendo sus prendas como interconectadas. Kaito apareció frente a Gojo, lanzando un puñetazo directo a su abdomen. Sin embargo, el infinito detuvo el impacto, causando una vibración en el aire antes de que la fuerza se disipara con un estruendo. ¡Boom! Gojo contraatacó con un golpe, pero Kaito lo desvió con su antebrazo y respondió con otro ataque. Cuando sus fuerzas chocaron, una onda de energía sacudió el suelo. ¡Bam! Gojo lanzó una patada rápida hacia las costillas de Kaito, pero Kaito le interceptó con su rodilla, el impacto resonando con un crujido seco. ¡Crack! Sin dar tregua, Kaito avanzó a gran velocidad, lanzando un puñetazo directo al rostro de Gojo. Este inclinó la cabeza en el último momento, esquivándolo por milímetros, y contraatacó con un golpe al torso. Kaito reaccionó a tiempo, dando un paso atrás. Giró sobre su eje y lanzó una patada baja, buscando desequilibrarlo. Gojo saltó hacia atrás para evadir el ataque, pero Kaito ya lo esperaba con su otra pierna. Impulsándose con fuerza, saltó y lanzó una patada ascendente al rostro de Gojo. Gojo cruzó los antebrazos para bloquear el impacto en el aire, pero Kaito aprovechó el momento. Con un movimiento calculado, se apoyó sobre los antebrazos de Gojo y lo impulsó hacia el suelo con fuerza. ¡Boom! Gojo impactó contra el suelo, levantando polvo y escombros mientras Kaito permanecía encima de él, ejerciendo presión. En un instante, Gojo empujó a Kaito hacia arriba con un rápido movimiento de sus brazos. Sin perder tiempo, atrapó una de sus piernas en el aire y lo lanzó lejos con fuerza. Kaito giró en el aire, estabilizándose rápidamente cayendo de pie, mientras Gojo se ponía de pie. Antes de que pudiera recomponerse por completo, Kaito apareció a su lado y lanzó otro puñetazo. Gojo lo interceptó con la palma, desviando el golpe, y giró sobre sí mismo para lanzar una patada giratoria al costado de Kaito. Kaito retrocedió esquivando el ataque, pero no se detuvo. En ese instante, lanzó una ráfaga de puñetazos contra el infinito de Gojo, sorprendiendo al hechicero mientras un estruendo resonaba en el aire. ¡Boom! 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 A pesar de que Gojo no recibía daño directo, la presión de los ataques lo empujaba hacia atrás con cada impacto. Gojo reaccionó de inmediato, contraatacando con golpes precisos. Sin embargo, Kaito los interceptaba o esquivaba con facilidad, manteniendo el ritmo del combate. La intensidad de la pelea aumentó. Sus movimientos eran tan veloces que, para un espectador común, solo parecían destellos borrosos chocando entre sí. Cada golpe generaba explosiones de energía que levantaban polvo y fragmentos del terreno. Mientras combatían, Gojo fue empujado hacia atrás, recibiendo más ataques en rápida sucesión. Decidió moverse a gran velocidad en otra dirección, pero Kaito lo siguió sin darle respiro. Lo que quedaba del bosque se convirtió en su campo de batalla. Se desplazaban como destellos, sus ataques destruyendo todo a su paso, dejando árboles partidos y el suelo fracturado tras cada choque. Finalmente, ambos se encontraron en el centro de la zona devastada y, al mismo tiempo, lanzaron un puñetazo directo el uno al otro. ¡Boom! El impacto creó una explosión masiva, destruyendo el suelo y expandiendo un enorme cráter en todas direcciones. Las grietas se extendieron rápidamente y la tierra se levantó por la fuerza del choque. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo continuó en el epicentro de la destrucción. Kaito ejerció más fuerza, logrando empujar a Gojo hacia atrás, deslizándolo sobre el suelo. Ajustando su postura, Kaito se recompuso y habló con serenidad. No pensé que fueras tan fuerte, pero no estás acostumbrado a pelear contra seres de tu mismo nivel. Supongo que en esta era no hay muchos. Gojo, tras estabilizarse, miró su mano por un momento y luego fijó su vista en Kaito. Tu forma de usar la energía maldita es diferente a la nuestra, comentó con interés.
He estado observándola, pero creo que ahora lo entiendo. Kaito lo miró en silencio, sin apartar la vista de él. Gojo levantó su puño, concentrándose por un instante. Luego lo bajó y observó a Kaito con diversión. En ese momento, ambos desaparecieron y reaparecieron en el centro del campo de batalla, chocando sus puños con una fuerza descomunal. ¡Bum! El impacto fue brutal. Kaito salió disparado hacia atrás, sin perder el control, dio un bote en el aire, con su mano se impulsó con el suelo y aterrizó de pie, estabilizándose. Detrás de él, la tierra quedó completamente destrozada por la onda de choque. Kaito alzó la mirada hacia Gojo, quien lo observaba con una sonrisa confiada. «¿Qué forma más interesante de usar la energía maldita?», comentó Gojo con diversión. «Mi poder acaba de aumentar, Kaito». Kaito se puso completamente de pie, analizándolo con calma. Fueron sus ojos, sí, qué fastidio. Su barrera lo protege de todo daño, y ahora intenta replicar mi método con su rostro imperturbable. Kaito habló con frialdad. ¿En serio crees que puedes copiar la forma en que uso la energía maldita? En el pasado lo intentaron y fracasaron. Porque hay algo que tú no tienes. Gojo dio un paso hacia adelante con confianza, pero de repente Splurt escupió sangre. Gojo miró su mano, sorprendido por un segundo, y luego su sonrisa se amplió. Kaito lo observó sin expresión y habló con calma. Yo perfeccioné mi método de movimiento de energía maldita con esfuerzo y años de entrenamiento. Hizo una breve pausa, su tono volviéndose más afilado. ¿Sabes por qué? Gojo alzó una ceja, esperando su respuesta. Porque si no lo hacía mi propia energía me habría destruido desde dentro ya que fue creado por mi clan. Tu cuerpo nunca ha tenido que lidiar con algo así. Kaito dio un paso adelante y, en un instante, apareció frente a Gojo. Sin dudarlo, lanzó un puñetazo directo al infinito. ¡Bam! El impacto resonó en el aire, pero Gojo ni siquiera se movió. Kaito se quedó observándolo de cerca. El cuerpo humano es extraño, murmuró con frialdad. Probablemente no puedas mover tu brazo por un tiempo. Gojo parpadeó, sintiendo un leve hormigueo en su extremidad. Kaito entrecerró los ojos. No es una herida, es fatiga extrema. Gojo lo miró con una sonrisa confiada, pero en ese instante, un puñetazo resonó contra su infinito, empujándolo hacia atrás mientras se deslizaba por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Kaito apareció a su costado y, con una patada devastadora, lo lanzó a toda velocidad, dejando un rastro de destrucción a su paso hasta que su cuerpo impactó violentamente contra una montaña. ¡Boom! El estruendo sacudió el terreno. Kaito comenzó a caminar en dirección a Gojo con tranquilidad, sin prisa, como si ya diera la batalla por concluida. Desde el interior del cráter, Gojo se movió lentamente, incorporándose. Cuánta fuerza pensó mientras miraba su brazo. Intentó moverlo y apenas pudo flexionar los dedos. El rebote por usar la energía de esa manera fue más fuerte de lo que esperaba, pero ya casi estoy recuperado. Solo necesito un poco más de tiempo. Kaito seguía avanzando sin expresión. De pronto, desapareció. Gojo apenas pudo percibirlo cuando Kaito apareció frente a él, observándolo fijamente. ¿En qué piensas? Antes de que pudiera responder, Kaito lo sujetó por la cabeza y lo estrelló contra la montaña con una fuerza abrumadora, destrozando parte de la roca y provocando un estruendo. ¡Boom! La tierra tembló con el impacto. Gojo, atrapado en el agarre de Kaito, sonrió con diversión. Kaito bajó la mirada y notó que su mano seguía a milímetros de tocar la cabeza de Gojo. El infinito continuaba protegiéndolo. Apretó la mandíbula y aumentó la presión, empujándolo con más fuerza contra la montaña. Tu barrera es un fastidio, sin ella, serías bastante débil, ¿lo sabías? Gojo esbozó una sonrisa confiada. ¿Eso crees? En ese instante, Gojo movió su brazo paralizado y lanzó un puñetazo directo al pecho de Kaito. ¡Boom! Una explosión de energía resonó en el aire. La tela del pecho de Kaito se rasgó al instante, destrozada por la fuerza del impacto. El golpe lo empujó hacia atrás, obligándolo a dar varios pasos mientras el suelo detrás de él se destruía por la potencia del ataque. Kaito entrecerró los ojos con sorpresa. ¿Destruyó mi ropa? Incluso estaba reforzada. Antes de que pudiera reaccionar, Gojo alzó su otro puño y lo lanzó con toda su fuerza al mismo punto. ¡Boom!
El impacto lo hizo salir disparado, estrellándose contra el suelo y arrastrándose varios metros, dejando tras de sí una profunda grieta. Kaito se puso de pie lentamente, escupiendo un poco de sangre. Me destruyó varias costillas, pensó, sintiendo el dolor recorrer su torso. En ese instante, líneas rojas aparecieron en su pecho, recorriendo su piel como si fueran marcas vivas. En cuestión de segundos, sus heridas se cerraron y su ropa regenerada volvió a su estado original. Desde arriba, Gojo descendió con velocidad, su puño listo para golpear. Kaito lo esquivó en el último momento, saltando hacia atrás. ¡Bum! El golpe de Gojo impactó contra el suelo, provocando una explosión que expandió grietas en todas direcciones. Mientras aún se mantenía en el aire, Kaito habló con tono sereno. Así que creaste tu propio estilo, copiando parte del mío no está mal, pero no es suficiente. En ese instante, apretó su puño. Desde su hombro hasta su mano, varias líneas rojas se activaron, brillando con intensidad mientras su energía maldita se concentraba. Gojo movió su brazo para sacarlo del suelo, pero Kaito apareció a su lado en un parpadeo y descendió su puño con toda su fuerza. ¡Boom! El impacto sacudió el terreno. Una gigantesca porción de tierra se elevó en pedazos, mientras la barrera del infinito recibía el golpe de lleno. Sin embargo, esta vez no fue suficiente. Gojo fue estrellado contra el suelo y provocando otra explosión masiva. ¡Boom! Una inmensa nube de polvo y escombros se alzó, cubriendo la zona con un viento feroz que se expandió en todas direcciones. Y entonces, en el centro del caos, otra explosión resonó con fuerza. ¡Boom! Cuando el polvo se disipó, Kaito y Gojo estaban cara a cara, sus puños chocando con una presión destructiva. El cuerpo de Kaito estaba completamente recubierto por líneas rojas que pulsaban con energía maldita. Mientras tanto, Gojo irradiaba una sensación similar, su cuerpo adaptándose al flujo de energía, copiando parte del estilo de Kaito. Ambos desaparecieron en un instante y reaparecieron en otro punto, chocando sus puños con una fuerza devastadora que provocó otra explosión. ¡Boom! Se movían a una velocidad imposible de seguir, pareciendo nada más que destellos de luz que colisionaban entre sí, uno dorado, otro azul. Cada impacto resonaba con una explosión atronadora, sacudiendo la tierra bajo ellos. ¡Boom! 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 Sus figuras destellaban por todo el campo de batalla, cambiando de posición en un parpadeo. A cada choque, más destrucción se extendía por el lugar. Lo que quedaba del bosque fue reducido a escombros. Los árboles arrancados de raíz, el suelo cubierto solo por polvo y cenizas. Incluso las montañas cercanas mostraban enormes secciones destruidas, fracturadas por la brutalidad del enfrentamiento. En el último choque, ambos impactaron sus puños en el centro del campo de batalla, liberando una onda de choque descomunal. ¡Boom! El suelo tembló violentamente, y un enorme cráter se formó en el epicentro del impacto. La presión del golpe levantó una nube de polvo y escombros en todas direcciones. Ambos retrocedieron varios metros, respirando con intensidad mientras evaluaban al otro. Desde la distancia, los tres estudiantes observaban en completo asombro. Todo a su alrededor era destrucción absoluta. El bosque había desaparecido, dejando solo ruinas y tierra fracturada. Novara observó la escena con el ceño fruncido, su expresión sombría. No pensé que ese tipo le daría tanta pelea a Gojo-sensei, murmuró, su tono más serio de lo habitual. Incluso parecen estar parejos. Megumi, con los ojos afilados y expresión tensa, no apartaba la vista del combate. Gojo-sensei solo se está divirtiendo. No ha abierto su dominio ni ha usado un púrpura. Itadori tenía los brazos cruzados, pero su rostro reflejaba confusión. Pero Kaito-san nos dijo que podía crear maldiciones, ¿no? Megumi y Novara intercambiaron miradas. ¿Y? Preguntó Novara, sin apartar la vista de la batalla. Itadori frunció el ceño, tratando de poner en palabras lo que estaba pensando. Pues aún no ha usado ninguna. Megumi abrió los ojos un poco más, comprendiendo lo que insinuaba. Entonces él también se está conteniendo. Novara mantuvo el ceño fruncido, su mirada sombría. ¿Qué están haciendo? Susurró, su tono grave. Megumi suspiró con cansancio, pero su mirada se tornó más analítica. Hay algo más. No olviden que Kaito no es humano. Es una maldición. Itadori sintió un escalofrío en la espalda.
O sea, su cuerpo no tiene los mismos límites que el nuestro. Megumin asintió lentamente. Si es así, es posible que solo esté probando los límites de Gojo-sensei. Midiendo de qué es capaz antes de ir en serio. Un viento pesado sopló a su alrededor, levantando polvo y cenizas. Novara se cruzó de brazos con fastidio. Genial, nos quedamos atrapados viendo quién se cansa de jugar primero. Los tres observaron el campo de batalla. Este combate aún no había alcanzado su verdadero punto crítico. En pleno combate, Kaito observó a Gojo con calma antes de hablar. Eres fuerte, quizás incluso superior a tu antepasado. Pero, al mismo tiempo, eres inferior a él. Gojo arqueó una ceja, pero dejó que continuara. Él sabía cómo usar su energía de manera eficiente, mejor que tú. Me hizo bastante daño, pero tú, Kaito entrecerró los ojos. Aún eres incapaz de ver más allá de lo que te fue dado. El viento sopló entre los escombros. Tus ojos están bien desarrollados, pero tu infinito es extraño, como si solo tuvieras técnicas definitivas. Un ataque lo suficientemente poderoso para acabar con tu enemigo de un solo golpe y una defensa impenetrable. Nada más. Gojo arrugó ligeramente el entrecejo. No estás acostumbrado a pelear contra los fuertes. Tus técnicas son para los débiles. Gojo sonrió con un deje de diversión, pero su mirada tenía un filo perceptible. Hablas mucho como si fueras lo mejor. Eres bastante arrogante. Kaito sonrió con cierta ironía. Lo mismo podría decir de ti. Después de todo, eres un narcisista, ¿no es así, Gojo Satoru? Gojo soltó una leve risa y se encogió de hombros. Ya veremos si mis habilidades son solo para los débiles. Kaito suspiró y, sin previo aviso, se giró y comenzó a caminar hacia un tronco caído. Bueno, hasta aquí llega este capítulo. Jejeje, sé que la historia avanza un poco lenta, pero a veces es mejor así para desarrollar bien los detalles. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!